Bueno, muy bien. Retomamos el tema de estado de formación en el entorno de un punto. Eh, Como ya habíamos avisado o introducido en el primer video, recordemos un poquito los temas que incluía. Incluía una introducción al tema de estado de formación en el entorno de un punto, la descripción de las hipótesis básicas que se estaban adoptando para el análisis, cuál era el enfoque que se iba a dar al tratamiento del tema. Se hizo un repaso de cinemática básica y después se definieron lo que eran desplazamientos relativos. En este segundo video vamos a tocar los últimos tres temas, que son desplazamientos relativos específicos, tensor de deformación y vector de formación específico, y vamos a hacer un resumen y ver una serie de complementos que, precisamente como la palabra lo dice, complementan todo este tema y terminan cerrándolo. Es decir, en este segundo video es un poquito lo nuevo, propiamente dicho, de todo el tema, ¿eh? Así que vamos a empezar directamente con esto. Bueno, nosotros ya habíamos definido que era un desplazamiento relativo y habíamos visto también, esto lo vimos en el primer video, y también habíamos visto que cuando un cuerpo se deformaba, esencialmente podían ocurrir tres cosas o tres aspectos. La variación de distancia entre los distintos puntos de un cuerpo, variaciones angulares, que es la variación del ángulo entre las distintas direcciones, y podía existir en el cuerpo un cambio de volumen, o podían existir cambios de volumen. Ahora bien, la ocurrencia de cualquiera de estos, o de todo, o cualquier combinación de estos tres aspectos, o todos ellos en forma conjunta, en definitiva, en definitiva, están directamente vinculados o asociados a lo siguiente: asociados, vamos a ponerlo acá, ¿a qué? En signo de pregunta. Precisamente están asociados a desplazamientos relativos. Y por eso es que nosotros hemos definido esto. ¿Entendido? Es decir, la ocurrencia de cualquiera de los tres fenómenos que uno eh, conoce cuando ocurre una deformación del cuerpo, que es la variación de la distancia entre los puntos, vuelvo a repetirlo, la variación de los ángulos entre las distintas direcciones y los cambios de volumen, están directamente asociados a los desplazamientos relativos. Ahora, esto tiene los siguientes aspectos. Es decir, con esto nosotros vamos a poder concluir las siguientes dos cuestiones. Y esto sí, vamos a dedicarle un poquito de tiempo ahora. La primera conclusión es la siguiente. Si existe lo que acabamos de ver, es decir, uno o dos, o dos, o tres, vamos a ponerle acá, o 3, ¿qué es lo que en definitiva está ocurriendo? Bueno, lo que vamos a concluir es que sí o sí existirán desplazamientos relativos. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a subrayarlo para que esto quede clarísimo. ¿Mm? Sí o sí existen desplazamientos relativos. Ahora, la pregunta es, ¿la inversa será cierta? Es decir, ¿qué es lo que queremos decir? A ver, si
existen desplazamientos relativos. ¿Existirán variación de distancia, variaciones angulares y cambios de volumen? Bueno, la verdad que no. Y ahora vamos a ver enseguida que no. Entonces, la conclusión es que podrán o no existir los aspectos recién destacados, que son uno, IO 2, IO 3. Y la pregunta entonces es, ¿por qué? Bueno, el aspecto fundamental es el que vimos. Si se nos presenta un movimiento de rotación, que es un movimiento rígido, voy a tener desplazamientos relativos, pero no van a existir variaciones de distancia, ni variaciones angulares, ni cambio de volumen. Y entonces acá aclarémoslo para tenerlo un poco afirmado. Las rotaciones involucran desplazamientos relativos, pero no uno, ni dos, ni tres. Espero que esto haya quedado claro. Bien, entonces, resumiendo, la existencia de estos tres aspectos, variación de distancia, angulares y cambio de volumen, sí o sí implican desplazamientos relativos entre los distintos puntos del cuerpo. La inversa no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sí vamos ahora a destacarlo porque sí es importante. Muy bien. Vamos ahora con este esquemita. Yo voy a estudiar qué es lo que le pasa a un punto del cuerpo desde el punto de vista cinemático, es decir, desde el punto de vista de la deformación. En coincidencia con ese punto que yo quiero estudiar, voy a hacer coincidir el origen de una terna coordenada cartesiana y, por lo tanto, el origen coincide con el punto A. Vamos a suponer que un punto cualquiera B, como este de acá, es un punto cualquiera del entorno del punto A, como está dicho acá. ¿Sí? Bien. Y si yo uno A con B, queda definido una recta que va a tener una dirección caracterizada por su versor E sub R. La separación entre los puntos A y B va a ser, como son separaciones infinitesimales, porque B pertenece al entorno del punto A, va a ser un diferencial de R, que lo voy a poder escribir y trabajar tanto en módulo como en forma vectorial. Muy bien, tenemos la terna, tenemos el punto A, punto bajo estudio, que coincide con el origen de una terna coordenada cartesiana X y Z, como tenemos acá indicado. B es un punto del entorno del punto A. Diferencial de R es la separación entre ambos puntos. Y como esto pertenece al entorno, las distancias son infinitesimales, entonces acá vamos a tener un diferencial de X, un diferencial de Z y un diferencial de Y. Muy bien. Nosotros habíamos definido que el vector desplazamiento relativo del punto B respecto del punto A era esto que nos figura acá.
A sub BA, vector, es el vector de desplazamiento relativo del punto B respecto del punto A. Y esto es igual al desplazamiento del punto B menos el desplazamiento del punto A. Pero resulta que el desplazamiento del punto A es igual a cero. ¿Por qué? Porque justamente coincide con el origen de coordenadas y nosotros estamos midiendo todo respecto del origen de coordenadas, es decir, respecto del propio punto A. Vamos a definir ahora como vector desplazamiento relativo específico asociado a la dirección R, y con específico lo que estamos indicando es que es, eh, es desplazamiento por unidad de longitud a la siguiente expresión. La vamos a escribir en azul. Vamos a definir como vector desplazamiento relativo específico asociado a la dirección R como el límite cuando delta R tiende a cero, es decir, el módulo de este vector diferencial de R, del cociente entre el desplazamiento del punto B dividido este delta R. Es un desplazamiento relativo por unidad de longitud o de separación entre ambos. Bueno, muy bien. Entonces, el desplazamiento relativo entre el punto B y el punto A es el propio desplazamiento del punto B. Y recordemos que nosotros llamamos o vamos a designar a la componente de cualquier vector de desplazamiento en la dirección X, lo caracterizamos con la letra U. A la componente de cualquier vector de desplazamiento en la dirección Y lo caracterizamos con la letra B, y en la dirección Z con la letra W. Por lo tanto, el desplazamiento del punto B va a ser igual al desplazamiento del punto B en la dirección X más el desplazamiento del punto B en la dirección Y más el desplazamiento del punto B en la dirección Z, que es la primera expresión que tenemos acá indicada. Pero si yo lo escribo en función de esta nueva nomenclatura, voy a tener esto de acá. ¿Sí? Es decir, va a ser U sub B. Y por otra parte, B es un punto cualquiera del entorno de A. Es decir, está representando a los infinitos puntos que pertenecen al entorno del punto A. Entonces, ese desplazamiento del punto B es función directa del punto que yo estoy eligiendo. Y un punto queda caracterizado por su ubicación en el espacio. Por lo tanto, el desplazamiento del punto B va a depender del propio punto. Es decir, por eso es función de X y Z. Bueno, muy bien. Nosotros vamos ahora a escribir o trabajar con las componentes, esta que tenemos acá, o con estas que tenemos acá. ¿Sí? Y vamos a escribirlo de la siguiente manera. A ver, yo voy a tener que el desplazamiento del punto B en la dirección X va a ser igual al desplazamiento en esa dirección del punto B menos el desplazamiento en el punto A. Como nosotros estamos trabajando con desplazamientos muy pequeños, esto va a ser un diferencial de U, que es un diferencial total. Pero resulta que así como A sub B depende de X y Z, cada una de sus componentes también va a depender de X y Z. Es decir, ahora lo vamos a ver y destacar. Vamos a tener que la derivada de U respecto de X por diferencial de X más la derivada de U respecto de Y por diferencial de Y más la derivada de U respecto de Z por diferencial de Z. Si ahora seguimos con las otras componentes, vamos a tener que la componente en Y de B es igual a B sub B menos B sub A. Y esto es un diferencial de B. Y esto es la derivada de B respecto de X por diferencial de X más la derivada de B respecto de Y por diferencial de Y
más la derivada de b respecto de z por diferencial de z. Y finalmente, la componente en z del vector desplazamiento del punto B es igual a WB menos WA. O sea que esto es un diferencial total de W. Pero como es función de x y de z, esto en definitiva va a ser igual a la derivada de W parcial respecto de x por diferencial de x más la derivada de W respecto de y por diferencial de y más la derivada de W respecto de z por diferencial de z. Muy bien. Y tengamos en cuenta lo siguiente, que como a sub b es igual a AXB por I más a IB por J más AZ por K, esto de acá, en realidad, y como A sub B es una función de X, de Y y de Z, A sub XB también va a ser una función de X, Y y Z más A sub IB, que va a ser una función de X, de Y y de Z por J, más A sub ZB por X, por Y y por Z por una función de K. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esto de acá, en definitiva, es la razón por la cual acabamos de escribir a las componentes cartesianas del desplazamiento del punto B en función de las derivadas parciales respecto de cada uno de los ejes. Bueno, muy bien. Ahora vamos a agregar una hoja más que la vamos a necesitar. Esto está acá. Ahí está. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, por otra parte, nosotros vamos a tener que el vector diferencial de R va a ser igual a la suma de sus componentes escalares. Bien. Y si uno adopta como módulo de diferencial de R un módulo unitario, y esto lo llamamos directamente diferencial de R, nosotros vamos a tener que diferencial de R lo voy a poder en definitiva escribir como diferencial de X más diferencial de Y más diferencial de Z. Cada uno de estos es diferencial de Rx, simplemente lo estoy escribiendo de manera simplificada, pero como el módulo es igual a 1, en definitiva, este diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z tienen las magnitudes de los cosenos directores de la dirección R. Por lo tanto, este diferencial de R lo voy a poder escribir como L por I más M por J más N por K. ¿Estamos de acuerdo? Y si esto es así, si esto es así, yo voy a poder ahora escribir lo siguiente. Yo ahora voy a poder escribir lo siguiente. Esta expresión es la que nos va a interesar ahora. Y si esto es así, en definitiva, el vector desplazamiento relativo específico, que es el que habíamos definido en esta expresión de ahí, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo siguiente. Vamos a ir con el color con el cual lo habíamos definido. Voy a tener que epsilon r va a ser igual a ¿qué? A epsilon rx por i más epsilon
RI por J más epsilon RZ por K. Y si epsilon R es el límite del vector desplazamiento respecto de la separación entre los puntos, las componentes van a ser los respectivos diferenciales de desplazamiento respecto del diferencial de R. Es decir, epsilon R va a ser igual a ¿qué? A el diferencial total de U respecto de R por I más el diferencial de B y respecto de R y el diferencial de W respecto de R. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿qué es en definitiva lo que estamos haciendo? Estamos haciendo esto, miren. Esto de acá con esto de acá. Esto de acá con esto de acá. Son es expresar lo mismo de distinta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, si esto es así, si esto es así, ¿qué es lo que yo puedo ahora escribir? Bueno, a ver, fíjense lo siguiente. En definitiva, esto que nosotros tenemos acá, esto que nosotros teníamos acá, en definitiva, ¿qué es? ¿Qué es? Eh, en definitiva, es lo siguiente, ¿no? Fíjense, fíjense lo siguiente. La derivada de U, no, vamos a escribirlo con este color. La derivada de U respecto de R, ¿qué es? Es derivar a todas estas expresiones que tenemos acá respecto de R, y reemplazando diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z por todo eso. Así que diferencial de U respecto de R va a ser igual a la derivada, perdón, vamos a volver al negro. La derivada de U respecto de X por el diferencial de X respecto de R más la derivada de U respecto de Y por diferencial de Y respecto de R más la derivada de U respecto de W por diferencial total de Z respecto de R. Pero resulta que, ¿qué es lo que pasa? Esto de acá es igual a 1. Esto de acá es igual a 1. Y esto de acá es igual a 1. Por lo tanto, todo esto de acá, y todo esto de acá, esto es igual a L, esto es igual a M, y esto es igual a N. Por lo tanto, el diferencial total de U respecto de R, que es igual a, perdón, no es diferencial parcial, sino es total acá. El diferencial total de U respecto de R es igual al epsilon Rx, es igual a ¿qué? Es igual a la derivada parcial de U respecto de X por L más la derivada parcial de U respecto de Y por M más la derivada parcial de U respecto de Z por N. Y así puedo escribir los otros diferenciales de U, de B y de R, que me va a quedar como el diferencial de B respecto de R, que es igual al epsilon RI, va a ser igual a la derivada parcial de B respecto de R por L respecto de X, más la derivada parcial de B respecto de Y por M, más la derivada parcial de B
respecto de z por n. Y finalmente, la derivada parcial de w no son parciales. Vuelvo, no sé por qué estoy escribiéndolos. Acá es la costumbre de escribir todos. La derivada total de b respecto de r. Y acá tengo la derivada total de w respecto de r es igual a epsilon rz. Entonces esto va a ser la derivada de w respecto de x por L más la derivada de W respecto de I por M más la derivada de W respecto de Z por N. Bien, habiendo dicho esto lo puedo escribir ahora en una forma matricial. Así que vamos a escribirlo. Añadimos otra página más. Ahí estamos. Y cancelado. Ahí está. Entonces, esto escrito en forma matricial me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que epsilon Rx, de este lado voy a tener la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y la derivada de u respecto de z. Epsilon Ri va a ser igual a la derivada de b respecto de x, la derivada de b respecto de y la derivada de b respecto de z. Y finalmente, epsilon Rz va a ser la derivada de w respecto de x, la derivada de w respecto de y la derivada de w respecto de z. Bueno, esto lo vamos a escribir de esta manera. Ahora vamos a ver bien qué es lo que está representando. Y esto de acá va a ir multiplicado por L, por M y por N. Muy bien. ¿Esto qué es? A ver. ¿Esto de acá qué es? Este es el vector desplazamiento relativo específico asociado a la dirección A. ¿Esto de acá qué es? Son los cosenos directores de la dirección R, o sea, es E sub R. Y esto nuevo que tenemos acá, es una matriz o tensor. Esta matriz o tensor la vamos a denominar TDR. ¿Y qué significa TDR? Es la matriz o tensor de transformación de los desplazamientos relativos. Muy bien. Bueno, así que con esto hemos llegado a este punto y era a lo que nosotros queríamos encontrar. Es decir,
conocer cómo determinar el vector de desplazamiento relativo específico en función de esto, que es la matriz o tensor de transformación de los desplazamientos relativos. Lo que me está indicando este tensor, en definitiva, este TDR, lo que en definitiva me está indicando es cuál es el campo de desplazamiento específicos de los distintos puntos del cuadro. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. Vamos ahora al punto que viene ahora a continuación, que esto ya sí es un poquito más largo, más largo. Entonces, vamos a hacer así. Este tensor de desplazamientos relativos, vamos a decir que es igual a lo siguiente. Lo vamos a descomponer en la suma de un tensor simétrico más un tensor o matriz antisimétrica. Así que lo vamos a descomponer en la suma de estos dos. Dicho esto, vamos a ver a qué es igual todo esto, ¿no? Entonces, primero vamos a escribir el simétrico y después vamos a escribir a continuación el antisimétrico. Esto me va a llevar bastante tiempo, así que vamos a ir diciéndolo. Esto es la derivada de u respecto de x. Acá voy a escribir un medio de la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x, más un medio de la derivada de u respecto de z, más la derivada de w, que quedó fea esa w, de w respecto de x. En la segunda fila vamos a tener un medio, voy a hacer esto, ahí está. Voy a tener un medio de la derivada de b respecto de x más un medio, no, más un medio nada, porque ya lo puse, más la derivada de u respecto de y. Acá voy a tener la derivada de b respecto de y acá voy a tener un medio por la derivada de b respecto de z más la derivada de w respecto de y. Y finalmente, acá voy a tener un medio de la derivada de w respecto de x más la derivada de u respecto de z. Acá voy a tener un medio por la derivada de w respecto de y más la derivada de b respecto de z. Y acá finalmente voy a tener la derivada de w respecto de z. Así que esto es la primera matriz o primer tensor, en este caso, es el simétrico. Esto lo voy a desplazar un poquitito. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a lo que viene. Y ahora, a este tensor, vamos a ponerlo ahí un poquito más grande. A este tensor
es un tensor simétrico que, como lo voy a escribir varias veces, lo voy a denominar por ahora TD, ¿sí? Lo voy a denominar TD. Después veremos qué significa TD, pero capaz que ustedes ya lo están intuyendo y lo están viendo. Vamos a agregar una hoja, una página que nos va a venir bien y la vamos a necesitar, obviamente. Entonces, ahora vamos a escribir al tensor antisimétrico. Un tensor antisimétrico es aquel en donde toda la diagonal principal es nula y solamente me queda el resto de los elementos. Pero tengan en cuenta que la suma de este tensor antisimétrico junto con este tensor simétrico me tiene que dar el tensor de transformación de los desplazamientos relativos específicos. Así que, dicho esto, voy a tener lo siguiente. Voy a tener acá 0, ahí voy a tener esto, un medio de b respecto de x menos la derivada de u respecto de y menos un medio de la derivada de w respecto de x menos la derivada de u respecto de z. Pero esto me quedó un poco lejos, me lo voy a llevar un poquito ahí, ahora sí. Bien, entonces esto se cierra. En la segunda fila voy a tener menos un medio de la derivada de u respecto de y menos la derivada de b respecto de x. Acá voy a tener 0 y acá voy a tener menos un medio de la derivada de w respecto de y menos la derivada de b respecto de z. Y finalmente, acá voy a tener menos un medio de la derivada de u respecto de z menos la derivada de w respecto de x menos un medio de la derivada de b respecto de z menos la derivada de w, que quedó de vuelta fea, la derivada de w respecto de x, de y, perdón. Y acá 0. Bien. Habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, a este tensor lo voy a indicar en verde, lo voy a indicar en verde, que fue este de acá, entonces ahí está. Este tensor es un tensor antisimétrico al cual lo vamos a denominar TR, ahora vamos a ver qué es lo que significa, o tetita también, porque ya en definitiva algo así lo habíamos mencionado. Bueno, muy bien. Entonces, en definitiva, yo voy a poder escribir, fíjense que si yo vuelvo a la expresión anterior, esta de acá, el TDR, en definitiva, el tensor TDR es la suma del tensor simétrico, que lo llamé TD, más el tensor antisimétrico, que lo llamábamos TR. Por lo tanto, si yo tenía que epsilon R es igual a TDR por el versor de la dirección R, yo esto lo puedo escribir como
TD más TR por el versor NR. Y puedo aplicar propiedad distributiva del producto de matrices respecto a la suma. Por lo tanto, me va a quedar que epsilon r, que es el vector desplazamiento relativo específico asociado a la dirección r, es igual a TD por el versor NR más el tensor TR por el versor NR. Bueno, muy bien. Ahora, ¿para qué hicimos todo esto? Esa es la pregunta. La pregunta es ¿para qué hicimos todo esto? Fíjense, si ustedes recuerdan, el tensor de rotaciones era un tensor antisimétrico. Entonces, cuando yo tenga desplazamientos relativos, estos desplazamientos relativos se pueden deber a movimientos rígidos de rotación o se pueden deber a deformaciones propias que está experimentando el cuerpo. Y lo que está representando esta suma es esta parte de acá. Vamos a hacerla en verde. Son los desplazamientos relativos debidos a las rotaciones, mientras que esto de acá está representando a los desplazamientos relativos debidos a la deformación. O sea que en definitiva, esto que está en marrón es el vector de formación específico asociado a la dirección R, mientras que el otro es el debido a la rotación. Es decir, que yo voy a tener que epsilon r, que es el vector de desplazamiento relativo específico, es igual a la suma de el vector de formación específica asociado a la dirección R más más eso. Sí, sí, sí. Más el vector desplazamiento relativo asociado a la dirección R, pero debido a las rotaciones. ¿Sí? Así que esto es, en definitiva, lo que nosotros llegamos acá. Y a su vez, vamos a tener que agregar una hojita más. Y en definitiva, fíjense, TD, ¿qué es? TD es el tensor de deformaciones, mientras que TR es el tensor de rotaciones. Como ustedes están viendo, como ustedes están viendo, eh,
por, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, hemos arribado a que justamente qué es el tensor de formaciones y qué es el tensor de rotaciones. Ahora bien, tenemos que ver ahora una serie de elementos que nos sirven para poder entender todo esto que estamos viendo en este momento. Bueno, vamos a ver una serie de comentarios respecto de lo que acabamos de ver, pero vamos a trabajar pura y exclusivamente ahora con el tensor simétrico o tensor de deformaciones. No, después vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el otro. Lo vamos a copiar y me lo voy a llevar para acá. ¿Por qué? Porque acá voy a hacer el primer comentario. Bueno, muy bien. Ahí está. Vamos a ver si ahí está. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, fíjense esto que vamos a ir viendo. Vamos a agregar, porque lo vamos a necesitar, otra página más. Ahí lo tenemos. Así que fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa la derivada parcial de u respecto de x? Es un desplazamiento en la dirección x por unidad de medida en la misma dirección x. ¿Estamos de acuerdo? Si ahora, esto lo voy a copiar porque es todo igual, si yo ahora tomo la derivada de b respecto de y, es un desplazamiento en la dirección y por unidad de mí en la misma dirección y. Y finalmente, si yo tomo la derivada de w respecto de z, es un desplazamiento en la dirección z por unidad de medida en la misma dirección z. Bien, así que a todos estos lo vamos a designar de la siguiente manera. Lo vamos a designar de la siguiente manera. A este lo vamos a designar, vamos a escribirlos acá. A la derivada de u respecto de x, a la derivada de b respecto de y, y a la derivada de w respecto de z, lo vamos a designar de la siguiente manera. Lo vamos a designar a este epsilon xx, epsilon ii y epsilon zz. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Es decir, a ver, esto de acá, bueno, lo voy a poner acá vamos a poner un color que llame un poquito más la atención que esto de acá, así que ahí estamos.
Esto de acá es epsilon XX. Esto de acá es epsilon II. Y esto de acá lo vamos a llamar epsilon ZZ. Muy bien. Ahora, a este de acá lo vamos a denominar epsilon IX. Y a este de acá lo vamos a denominar epsilon ZX. ¿Qué es lo que están representando? Es un desplazamiento en la dirección Y por unidad de longitud en la dirección X. Y epsilon ZX es un desplazamiento en la dirección Z por unidad de longitud en la dirección X. Bueno, y así finalmente vamos con los otros. Esto es epsilon XY. Esto de acá es epsilon XZ. Esto de acá es epsilon IZ. Y esto de acá es epsilon ZI. Exactamente. Bien. Con lo cual, fíjense que cada una de las columnas de este tensor de deformaciones, ¿qué es lo que está representando? Está representando, que es lo que vamos a ver ahora, eh, los desplazamientos por unidad de longitud de la dirección X, de la dirección Y y de la dirección Z. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, me lo voy a llevar de vuelta, lo voy a escribir de esta manera ahora el tensor de deformaciones, lo voy a escribir de la siguiente manera, lo voy a escribir como epsilon XX, no, lo voy a escribir vamos a hacer así, que va a ser más cómodo, vamos a escribirlo, ahí está, ahora sí, acá voy a tener epsilon XX, epsilon XY, epsilon XZ, acá voy a tener epsilon IX, epsilon II y epsilon IZ, y finalmente vamos a usar este de acá, acá voy a tener epsilon ZX, epsilon ZI y epsilon ZZ. ¿Qué es lo que esto está representando? Ahora lo vamos a ver. Esto representa las componentes del vector desplazamiento en la dirección X. Esto de acá. Esto de acá idem en la dirección Y. Y finalmente, este de acá
idem en la dirección z. ¿Estamos de acuerdo? Si uno quisiera hacer una representación de esto, ¿qué es lo que uno en definitiva tendría? Tendría esto. Tendría esto. A ver, vamos a ver si lo podemos representar bien para que se entienda. Un punto, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, sobre el eje X, tendría epsilon XX, tendría esto que sería epsilon IX, y tendría esto de acá que sería epsilon ZX. Un punto sobre el eje Y tendría epsilon II, epsilon XY, epsilon ZI. Y un punto sobre el eje Z tendría epsilon ZZ, epsilon XZ y epsilon IZ. ¿Estamos de acuerdo? Eso es en definitiva lo que esto está a representar. ¿Cómo? Vamos a agregar otra hojita más, que la necesitamos. Esperemos que sea la última. Fíjense que como estos son simétricos, se tiene que epsilon xy es igual a epsilon ix, epsilon xz es igual a epsilon zx y epsilon iz es igual a epsilon zi. ¿Esto qué nos permite decir? Nos permite expresar lo que se conoce como teorema de reciprocidad, en donde epsilon ij es igual a epsilon ji. Muy bien, así que esta es el primer comentario que nos lleva a esto. Vamos al segundo comentario. Vamos ahora a un segundo comentario que también nos va a interesar. Vamos a agrandar un poquito esto. 40. Muy bien. Y esto ahora lo bajamos a 12. Ahí está. El segundo comentario nos dice lo siguiente. Supongamos que las rotaciones son nulas. Es decir, que el vector rotación θ es igual a 0. Por lo tanto, θx y más θij, que son las componentes cartesianas del vector rotación, θz por k va a ser igual a 0. Pero para que esto sea igual a 0, para que θ sea igual a 0, lo que tiene que ocurrir es que sus componentes cartesianas todas tienen que ser igual a 0. Si no, no hay posibilidad.
Bien, entonces, si esto es así, y volvemos ahora al tensor de rotación, que es este que tenemos acá, fíjense, para que esto sea igual a cero, todo el tensor de rotación tiene que ser nulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, si esto es así, el tensor de rotación tiene que ser la matriz nula. Y si esto es así, nosotros vamos a tener que θ x, que es igual a un medio de la derivada de w respecto de y menos la derivada de b respecto de z, y esto es igual a cero, concluiremos que la derivada de w respecto de y es igual a la derivada de b respecto de z. Y lo mismo pasa con las otras componentes, ¿no? Esta es la derivada de w respecto de x menos la derivada de u respecto de z igual a cero. Y esto lo que me dice es que la derivada de w respecto de x es igual a la derivada de u respecto de z. Y finalmente, θ z, que es igual a un medio de la derivada de u respecto de y menos la derivada de b respecto de x igual a cero, se concluye que la derivada de b respecto de x es igual a la derivada de u respecto de y. ¿Sí? Bien. Segundo tema que acá nos interesaba destacar. Ahora, esto tiene una importancia grande por lo siguiente. Eh, supongamos, vamos ahora a la tercera, seguimos agregando hojas. Vamos a suponer ahora que yo tengo las direcciones, esto lo voy a demostrar para la dirección X y Y, pero nos va a servir para todo, ¿no? Vamos con la tercera demostración, con el tercer comentario. Supongamos que yo tengo acá las direcciones X e Y. Acá no hay problema porque si bien lo hago para las direcciones X e Y, esto lo puedo generalizar para las tres direcciones, ¿no? Entonces, supongamos que por un momento que la dirección X pasa a ocupar esta posición. Mientras que la dirección Y, que creo que voy a utilizado antes la verde, sí, exactamente, la dirección Y pasa a ocupar esta posición. Bien. Entonces, fíjense, por un momento vamos con la marroncita, esto experimentó un ángulo que lo voy a llamar alfa 1, mientras que la otra experimentó un ángulo que lo llamo alfa 2. Vamos a suponer ahora un punto cualquiera, este punto, eso que se ubica a una dirección un diferencial de x, esto experimentó un desplazamiento en la dirección y. Por lo tanto, esto es un desplazamiento, perdón, diferencial de b, no de y. Mientras que un punto sobre el eje y
experimentó un desplazamiento en la dirección X, que lo llamamos diferencial de U. Por lo tanto, esto de acá es un diferencial de Y. Ahora, el ángulo inicial entre las direcciones X e Y es 90 grados, mientras que el ángulo final entre las direcciones X e Y es este de acá. ¿Sí? Bien. Entonces, la diferencia entre el ángulo inicial entre las direcciones X e Y y el ángulo final entre las direcciones X e Y es lo que se conoce como distorsión angular entre las direcciones X e Y, cuando el ángulo inicial era de 90 grados, siempre y cuando pase esto. Por lo tanto, esto va a ser igual a 90 grados menos alfa final entre las direcciones X e Y. Y esto es la distorsión angular. Ahora, pero el ángulo inicial, alfa cero, es eso, pero la distorsión angular en definitiva, ¿qué es? Es gamma xy es igual a alfa 1 más alfa 2. Pero alfa 1 es igual a que, como son ángulos pequeños y los expresamos en radianes, el ángulo coincide con la tangente. Por lo tanto, es la derivada de b respecto de x y alfa 2 es la derivada de u respecto de y. Por lo tanto, gamma xy es la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y. Y si ustedes recuerdan que era epsilon xy, era igual a un medio de la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y. Es decir, que en definitiva, gamma xy es dos veces epsilon xy. O, lo que es lo mismo, epsilon xy es igual a un medio de gamma xy. En definitiva, y para cerrar un poquito el tema, nosotros tenemos que gamma ij es igual a dos veces epsilon ij. Y a su vez, epsilon ij es igual a un medio de gamma ij. Por lo tanto, muchas veces, y esto lo van a ver en mucha bibliografía, al tensor de deformaciones se lo escribe tanto así como lo acabamos de escribir antes, a ver dónde era que estaba, esto de acá. Vamos a tomar lo que necesitábamos. Muy bien, ahí estamos. Bien, entonces vamos a sacar todos los elementos que no necesito. Ahí está, y ahí está. También al tensor de deformaciones lo vamos a escribir como perdón, epsilon xx, gamma ix, gamma zx, gamma xy, gamma xz,
epsilon gamma y z, gamma zi y gamma, perdón, gamma no, epsilon zz, pero a todos estos multiplicado por un medio. Y estas son las dos formas en las cuales se lo va a encontrar en toda la bibliografía y en definitiva es las formas en las cuales se trabaja con los tensores de deformación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bárbaro con esto. ¿Qué es, en definitiva, vamos ahora sí con la cuarta y última complemento? A ver, acá tenemos el 3, sí, así es. Vamos con el cuarto y último comentario. Para tratar de entender en definitiva esto de acá, ¿no? Es decir, lo que voy a tratar, lo que me voy a traer va a ser arriba de todo este dibujito que habíamos hecho bien al principio, que es este de acá. Ahí está. Este me lo voy a llevar, que lo necesito. Lo copiamos y me lo llevo. Ahí estamos. Bien. Y acá tenemos el punto 4. Bueno, eh, vamos a ver, voy a tener que agregar una página más y esperemos que esta sí sea la última, por lo menos en esta parte, en donde, en definitiva, el punto B, ¿qué va a experimentar? Va a experimentar un corrimiento respecto del punto A. Ese corrimiento por unidad de longitud y expresado como lo venimos expresando es el vector de formación específica. Imaginemos por un momento que este punto pasa a ocupar esta posición de acá. Esto es lo que nosotros conocemos como vector de formación específica asociado a la dirección R. Es decir, que el punto B pasa a ocupar la posición B'. La perpendicular a esta, ¿eh? Y esta de acá, son los que se conocen como epsilon RR, y esta es la deformación específica transversal asociada a la dirección R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de acá los vamos a denominar como epsilon RR de esta manera. Es la deformación específica longitudinal asociada a la dirección R. Mientras que epsilon RT, ¿qué es?
es lo mismo, pero en vez de ser la deformación específica longitudinal, es la deformación específica transversal, asociada a la dirección. Si uno tuviera que comparar esto con las componentes del vector tensión, uno encontraría esta equivalencia. Ahora sí, acá vamos a hacer un quinto, creo que era. Vamos a verlo bien. Cuarto, una equivalencia, una analogía, mejor dicho, más que una equivalencia. Analogía con el estado de tensión. ¿Qué uno podría decir? Y uno diría lo siguiente, a ver, vamos a hacerlo así en estos colores. Epsilon R, epsilon RR D y epsilon RT D. Y la analogía sería la siguiente. Esto tiene que ver con el vector tensión asociado al plano pi, esto tiene que ver con el vector tensión normal y esto tiene que ver con el vector tensión tangencial. Así que esta sería la analogía. Esto es lo que es de estado de tensión y esto es lo que tiene que ver con estado de formación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, llegamos al último punto de todo esto. Eh, a ver, en definitiva, lo que caracteriza al estado de tensión y al estado de formación son los tensores de tensión y tensores de formación respectivamente. Así que el estado de formación en el entorno de un punto se define de la misma manera que como se define el estado de tensión para un punto. Y en definitiva, todo el desarrollo matemático a partir de ahora de del estado de formación es equivalente a lo que se conoce como estado, a lo que hemos visto para estado de tensión. Por lo tanto, a ver, vamos a ver acá una serie de puntos y de comentarios y de resúmenes. El estado de formación en torno a un punto lo vamos a definir como el conjunto de los infinitos vectores de formación específica asociados a las infinitas direcciones pasantes por el punto bajo estudio. Cuando definimos estado de tensión, dijimos, es el conjunto de los infinitos vectores tensión asociados a los infinitos planos pasantes por el punto que uno estaba estudiando. En el caso en el caso del vector de formación específico asociado a una dirección cualquiera, bueno, nosotros ya lo acabamos de ver, lo habíamos definido de esta manera. El tensor de formaciones, ¿qué es? Al igual que el tensor de tensiones, es la herramienta matemática que permite determinar el estado de formación en el entorno de un punto. ¿Por qué? Porque permite justamente determinar a los infinitos vectores de formación específica. ¿Cómo los permite determinar? Y si ustedes recuerdan, vamos a escribirlo acá para que así lo tenemos, porque esto lo vamos a escribir con este color. ¿Por qué? Porque este epsilon RD es igual al tensor de deformaciones por el versor de la direccional. La deformación específica longitudinal
O acá. No, vamos con esto. Ahí, a ver. Vamos con eso. La deformación específica longitudinal es lo que acabamos de ver recién, es epsilon RR y no hace falta ponerlo, ya sabemos que es un vector, y la deformación específica transversal es epsilon RE. Las direcciones y deformaciones principales se definen de la misma manera que se definieron tensiones principales y direcciones principales. Lo único que acá no tenemos son planos principales, porque trabajamos directamente con direcciones. ¿Cuándo una deformación es principal? Cuando la componente transversal es nula, o directamente cuando solo esa deformación tiene componente en la dirección de la propia dirección con la cual estamos trabajando. ¿Sí? La clasificación y tipos de los estados de formación son igual que antes. Vamos a tratar de ver si esto lo podemos poner acá. Ahora vemos. La clasificación es exactamente igual a antes. Es triple o espacial o triaxial, doble o plana o biaxial y simple o lineal o uniaxial. ¿Sí? Bien. Los invariantes del estado de formación se definen de la misma manera que los invariantes del estado de tensión. El invariante 1 es la traza del tensor de formaciones, o sea, epsilon XX más epsilon II más epsilon ZZ. El invariante 2 es la suma de los menores complementarios de la diagonal principal, de los epsilon II. Y el invariante 3 es el determinante del tensor de deformaciones. La ecuación característica de las deformaciones principales es igual a lo siguiente. Epsilon II es igual, perdón, epsilon I al cubo menos el invariante 1 por epsilon I al cuadrado más el invariante, vamos a escribirlos así, vamos a hacer una corrección a esto porque para distinguirlos, pero vamos a escribirlos así. El invariante 1 de formación por epsilon I al cuadrado más el invariante 2 de deformación por epsilon II menos el invariante 3. Todo esto tiene que ser igual a 0. Y ya que estamos, vamos a agregarle acá de deformación y de deformación. La, a ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ahora sí. La clasificación del estado de formación en base a los invariantes es el siguiente. Eh, si el invariante 3 es distinto de 0, el estado de deformación es triple. Acá vamos a necesitar un poquito. Bueno, ahí estamos. Ahora sí. Si el invariante
3 es igual a 0 y el invariante 2 es distinto de 0, estamos en un estado doble. Y si el invariante 3 es igual al invariante 2, igual a 0, y el invariante 1, todos estos de deformación, ¿no? Es distinto de 0, estamos en un estado simple de formaciones. La circunferencia de Moore para el estado de formación es equivalente a lo visto para estado de tensión, con la única salvedad que el polo de normales acá se llama PDO, polo de direcciones. Mientras que el polo de trazas acá se llama antipolo. Y no tiene, muchas veces lo vamos a indicar como AP, que es antipolo. ¿Está bien? Y finalmente, el último tema que nos interesaba es cómo se calcula el ángulo entre dos direcciones cualquiera. Bueno, esto surge del producto escalar de las dos direcciones en la posición deformada. Es decir, calculamos el ángulo del cual una dirección se movió para después con el otro multiplicarlas y encontrar el ángulo a través del producto escalar. ¿Sí? Así que todo el desarrollo matemático para el estado de formación es equivalente igual a todo el desarrollo que hemos visto para el estado de tensión. Así que por eso es que una vez que llegamos a la descomposición del tensor de desplazamientos relativos en el tensor de deformaciones y el tensor de rotaciones, ya a partir de ahí todo el desarrollo matemático es lo mismo. Bueno, con esto finalizamos. Fue la parte más dura o más pesada de estado de formación, pero con esto, por suerte, bueno, ya terminamos todo esto. Como ven, el desarrollo matemático es bastante, o es un poco más complejo que lo visto para estado de, de tensión. Bueno, nos encontraremos en el próximo video. Muchas gracias.